prácticamente tendernos la mano, nos une un río, no nos separa, nos une un río. Y esta planta se la piensa localizar a 16 kilómetros de la ciudad, de la propia capital, es decir, a 18, 20 kilómetros de Alberdi. Y esta es una planta que fue clausurada en la provincia de Córdoba. Y fue clausurada en la provincia de Córdoba no por una necesidad estratégica de avanzar en un proceso de relocalización para ampliar las bases de producción. La clausura se debe, en primer lugar, por un pedido que cursaron allá por el año 1994 los vecinos de la ciudad de Alta Córdoba a la Comisión Nacional de Energía Atómica de la República Argentina por la denuncia de daños concretos no solamente al ambiente, sino fundamentalmente a la salud. Y yo quiero referirme a un hecho puntual. Acá hay legisladores que han estado presentes en la audiencia ciudadana que nosotros llevamos a cabo en la ciudad de Formosa. Y uno de los senadores que expuso es el senador Luis Juez. El senador Luis Juez fue intendente de la ciudad de Córdoba, intendente de la ciudad donde hoy está localizada la planta que fue clausurada en el año 2012. Y el intendente Juez, en un momento de su exposición, nos decía que él, como intendente de la ciudad, se cansó de recorrer los velatorios de familiares, de amigos y de los vecinos de Alta Córdoba como consecuencia de los efectos de la contaminación que produce esta planta. Entonces, acá no vamos a discutir si los efectos positivos o negativos de la energía nuclear, ni tampoco quiero discutir la cuestión del reactor nuclear Karen. Yo me quiero detener en Dioxitec y quiero aplicar el sentido común. La Argentina está pasando por un momento complejo desde lo económico y no hay provincia de la República Argentina donde no está ávida justamente de la necesidad de inversión que genere trabajo y crecimiento y desarrollo. Y si esta planta fue clausurada en Córdoba y se la intentó llevar a Despeñaderos en el año 1998 y los vecinos le dijeron que no, y con posterioridad se la quiso llevar a San Rafael Mendoza. Y acá quiero hacer un paréntesis. Dioxitec es una sociedad anónima, con una sociedad del Estado. El 99% del capital accionario lo detenta la Comisión Nacional de Energía Atómica y el 1% la provincia de Mendoza. Y los propios mendocinos le dijeron que no y no aceptaron su instalación, siendo accionistas de la empresa. Se la intentó llevar a la ciudad de La Rioja, en la provincia de La Rioja, y el Consejo Deliberante, con una fuerte participación de vecinos, de los propios ciudadanos, por ordenanza dijeron: acá no pasarán, esto es un freno. Se la intentó llevar a Río Tercero y a Embalse. En Embalse tenemos una central nuclear, y en Embalse y en Río Tercero, por medidas cautelares se la frenó. Y en ese largo peregrinar termina en un sistema de relocalización en la provincia de Formosa, porque lamentablemente no se prioriza el bienestar general, sino los negocios y el disciplinamiento político entre el gobernador de la provincia de Formosa y el poder central. Ha existido ocultamiento y oscurantismo en todo el manejo de Dioxitec. Se ha mentido a los ciudadanos formoseños, porque nosotros representamos a los ciudadanos formoseños, y también se ha mentido de manera descarada, subestimando la inteligencia, a los ciudadanos de la República del Paraguay. La primera vez que nosotros tomamos conocimiento de la instalación de esta planta fue por una declaración periodística en el año 2013, cuando el ministro de Planificación, Julio De Vido, declaró en la ciudad de Córdoba que Dioxitec va a ser clausurada y va a ser trasladada porque las obras ya se van a iniciar en la provincia de Formosa. A partir de ese hecho contundente, desde el Senado de la Nación activamos los pedidos de acceso a la información pública por el decreto 1172, nos negaron la información, y el 11 de marzo de este año, cuando el jefe de gabinete concurrió al Senado para brindar su informe, el jefe de gabinete nos respondió que no existe convenio firmado entre la provincia de Formosa y Dioxitec. Y en la misma hora prácticamente, ese mismo 11 de marzo, el gobierno de la provincia de Formosa anunció la instalación de Dioxitec en la provincia. Es decir,
Hoy tenemos una situación de hecho que es la siguiente. Un convenio que nadie lo conoce, suscrito entre el gobierno de la provincia, no sabemos si con el Ministerio de Planificación, con la Comisión Nacional de Energía Atómica o el Gobierno Nacional. La decisión de avanzar en la instalación de la planta, porque ya está la localización, y el 15 de julio hay una fecha fijada para una audiencia pública, donde cada uno podrá decir su verdad, pero lo real y concreto que esa audiencia pública no es vinculante. Pero en esa audiencia pública hay un vacío, hay un actor central que no va a estar presente, y por eso nosotros hoy estamos acá. Y ese actor central es la República del Paraguay. ¿Y por qué tiene que estar Paraguay? No desde el ámbito diplomático, de una relación bilateral entre el gobierno central de la presidenta de la República Argentina, vía Cancillería, con el gobierno central de la República del Paraguay. Porque la contaminación no afecta a gobernantes, nos afecta a todos, afecta a los ciudadanos. Y cuando tenemos una planta que fue clausurada y que se la rechazó en cada rincón de la República Argentina, porque hay familiares, hay amigos que despidieron a muchos de sus familiares por una enfermedad terminal, nosotros tenemos que romper las fronteras y tenemos que tener un compromiso con la vida, no con los negocios oscuros. Yo quiero decir algo que me parece importante, porque yo he escuchado a los funcionarios del gobierno y creo que han actuado con la cautela y con la responsabilidad que exige la función. Para eso están la Cancillería, y los funcionarios tienen que tener mucha cautela, pero también tienen que tener manejo de la información. Esta no es una industria química, Dioxitec no es una industria química. Dioxitec genera elementos radioactivos, y Dioxitec es una firma que está bajo la Autoridad Regulatoria Nuclear. No existe industria química que esté bajo la Autoridad Regulatoria Nuclear en nuestro país si justamente no produce algún tipo de elemento radioactivo que tenga que ver con un elemento relacionado con una central nuclear. Y Dioxitec produce dióxido de uranio que se almacenan en tambores, se trasladan a Ezeiza, porque en Ezeiza están justamente los elementos combustibles que genera este propio Dioxitec a partir del dióxido de uranio. Pero ese no es el problema, ese es parte del problema. El problema está en lo que decía el licenciado Montenegro, en los residuos radiactivos. Porque nosotros tenemos el uranio concentrado, que no viene del puerto de Buenos Aires, viene de Bahía Blanca, porque la ciudad autónoma de Buenos Aires es una ciudad que se declaró antinuclear. Entonces no pueden ingresar el uranio que viene del exterior por el puerto de la ciudad de Buenos Aires, ingresa por Bahía Blanca. Ese uranio concentrado, que es el diuranato de amonio, como lo expresó el licenciado Montenegro, va a Córdoba. En Dioxitec se produce dióxido de uranio. Del dióxido de uranio, eso se traslada en tambores a Ezeiza. Se utilizan los elementos combustibles para las centrales nucleares, pero también queda el efecto residual, que son los residuos radiactivos de baja intensidad, que ha generado daño al ambiente y daño a la salud. ¿Ustedes creen que el intendente de la ciudad de Córdoba, que pertenece al partido al cual yo milito, a la Unión Cívica Radical, hubiera clausurado una industria que genera trabajo, crecimiento y desarrollo, repito, si es que no tiene como contrapartida un tremendo daño a la salud y al ambiente? En el Chichón de Alta Córdoba hay 57.600 toneladas de residuos y eso no tiene salida. Como nos decían los expositores en la audiencia pública en Formosa, no es una cuestión de que yo clausuro la planta y el problema se fue, el problema está, porque los residuos están. Entonces, ¿dónde viene a jugar Paraguay en esta cuestión? Independientemente de la cuestión del límite, porque somos una misma cosa. Paraguay y Formosa estamos, el río nos une y por la localización estamos tendidos de la mano. ¿Dónde viene a jugar Paraguay? Bueno, porque la Argentina y Paraguay, señores, hoy, y esto va fundamentalmente para los funcionarios, estamos incumpliendo con las obligaciones internacionales, concretamente con la Convención sobre Seguridad Nuclear que se suscribió en Viena en el año 1994. Esta Convención sobre la Seguridad Nuclear establece que cuando un Estado asume la obligación de avanzar en la instalación proyectada de una planta nuclear o de características similares, es obligación la participación de los Estados contratantes.
Y los estados contratantes tienen que tener participación para el manejo de la información y emitir un juicio de valor por los efectos que puede tener la instalación de una planta de estas características para los ciudadanos de la República del Paraguay. Y Paraguay no es parte. Paraguay es parte de la reunión formal del informe que recibieron de Cancillería, que el informe de Cancillería no es el informe que recibimos nosotros en el Senado de la Nación, porque mientras se decía que estaba en estudio, en el Senado nos decía y nos informaba el jefe de gabinete que no se firmó convenio y que no sabía nada, y el gobernador de la provincia nos dijo que el 15 de julio tenemos una audiencia pública. Esa es la situación de oscurantismo y fundamentalmente de mucha mentira que se ha manejado en torno a esta planta. Pero si hay una norma internacional que nos ampara y que nos protege, creo que tenemos que unificar criterios para avanzar desde esa perspectiva. Y en eso hay mucha responsabilidad, no solamente del Parlasur, de los parlamentarios de la República Hermana, de los diputados, de los senadores, sino del propio gobierno. Fundamentalmente del propio gobierno. Otro tema para finalizar, y yo quiero quedarme con algunos datos que a mí me parecen interesantes, porque desde el gobierno de la provincia de Formosa y la Comisión Nacional de Energía Atómica transmitió a los funcionarios del Paraguay que tienen que tener la tranquilidad de que más allá de ser una industria química, los residuos radiactivos no van a quedar en Formosa. Que esos residuos radioactivos que produce Dioxitex o el dióxido de uranio no quedan en Formosa. Miren, yo les quiero dar algunos datos respecto a cómo puede ser el traslado de esta planta de dióxido de uranio. Esto ingresa desde el exterior por el puerto de Bahía Blanca. De Bahía Blanca a Formosa hay 1.620 kilómetros de distancia. Para atravesarla tiene que pasar, para llegar a Formosa de Bahía Blanca, por la provincia del Chaco. Primer inconveniente, la provincia del Chaco prohíbe el transporte en su territorio de cualquier tipo de material radioactivo. Primer inconveniente. Bueno, puede sortear la provincia del Chaco, pueden ingresar por Salta, porque Salta los habilita. Pero ¿dónde está el inconveniente, el mayor inconveniente? El inconveniente con los residuos radioactivos es que así como pueden sortear Chaco e ingresar por Salta, no tiene salida. ¿Y saben por qué no tiene salida de Formosa? ¿Por qué queda ahí? O sí hay una tercera salida que después les voy a comentar. Porque la provincia de Salta sancionó una ley que es la ley 7070, que prohíbe el ingreso de residuos peligrosos de cualquier tipo al territorio provincial. Entonces nosotros nos podemos encontrar con el uranio concentrado desde Bahía Blanca a Formosa por Salta, por la ruta 81. Se produce el dióxido de uranio, tiene que salir el dióxido de uranio para que este elemento combustible llegue a Seiza. Va por la ruta 81, va por Salta. Pero supuestamente el residuo radioactivo, que es lo que nos preocupa y que nos dijeron muchachos, no se preocupen, eso no queda en Formosa, en definitiva no puede pasar ni por Salta ni por Chaco, porque ambos territorios lo prohíben. Es decir, que queda en Formosa. Pero existe otra salida. Hay una salida que es la salida fluvial. ¿Y saben cuál es la salida fluvial? El río Paraguay para terminar en el Paraná. Entonces, necesariamente, mis amigos, Paraguay es parte en este conflicto. Esto no es una cuestión del gobierno nacional, del municipio de Córdoba, del gobierno de la provincia de Formosa, ni de algunos legisladores que hoy estamos presentes o de organizaciones ambientalistas que estamos en contra de y otros a favor de. No, esto es mucho, excede a una discusión política menor. Cuando discutimos cuestiones ambientales y cuando está en riesgo la vida y un intendente, actual senador nacional, nos expuso en la audiencia la crudeza de una población que está afectada en la salud por los efectos que generó esta planta, me parece que tenemos que reaccionar de manera seria, madura y responsable con las herramientas que nos da el propio sistema democrático. Por lo tanto, como no hay salida, si no ingresa por Chaco e ingresa por Salta, pero no pueden salir los residuos radiactivos, y si quedan en Formosa estamos en un gran problema, no solamente los formoseños, sino también los hermanos paraguayos, la otra salida es por el río Paraguay que va al Paraná. Entonces, como conclusión, la única herramienta
que tiene la capacidad de movilizar y de ponerle freno cuando el poder no tiene la capacidad de escuchar a su pueblo, es la concientización ciudadana. Y a mí me parece que nosotros tenemos una responsabilidad legislativa enorme y un desafío enorme. Yo soy parte de una provincia donde el gobierno provincial se jacta de las banderas del Imperio del Verde. Y paradójicamente el Imperio del Verde, que es nuestra provincia, hoy se puede transformar en el basurero nuclear. Pero no venimos acá ni a achacar a un gobierno nacional, ni a achacar a un gobierno provincial, ni a pasar facturas. Venimos de manera responsable y madura para que la República Hermana del Paraguay tome conciencia que esto nos afecta a todos y que hay una gran mentira, porque los residuos radiactivos, si quedan en Formosa, afectan a los hermanos del Paraguay. Y si se lo tienen que transportar, no salen ni por Salta ni salen por Chaco, tienen que salir por el río Paraguay. Así que tomemos conciencia, actuemos con seriedad. Seguramente el lunes vamos a tener la ocasión de discutirlo esto también en el ámbito del Parlasur. Yo el lunes voy a jurar como integrante del Parlasur y más allá de la voz de los legisladores paraguayos, también vamos a estar nosotros para que podamos hacernos sentir, porque acá estamos para defender la vida, no una postura idílica de decirle no a la energía nuclear, decirle sí a la vida, decirle sí a nuestros pueblos y fundamentalmente demostrar que tenemos la capacidad de hermanarnos para defender el interés supremo, que nos une mucho más allá que un interés coyuntural, sino fundamentalmente el presente y el futuro de nuestros hijos. Muchísimas gracias.